Hoy nos convoca la resolución de la Sociedad Interamericana de Prensa que congrega a los propietarios de los dueños de comunicación de América. La CIP constituye una de esas entidades corporativas que se autodefine como organización cuyo fin es la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión de las Américas. Dice estar compuesta por 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene sede en Miami, Estados Unidos. ¿Pero de qué prensa hablamos? Es claro que la CIP es la expresión de los intereses patronales más concentrados del panorama mediático. Cuando leemos declaraciones de la CIP, tenemos que tener presente que se trata de un conglomerado de grandes dueños de medios de comunicación que defiende sus intereses corporativos. El tiempo que estamos viviendo, el gran cambio de época que señalan los procesos democráticos y revolucionarios de la patria grande, se caracterizan precisamente por esa contradicción entre los intereses corporativos de los grupos tradicionales de poder, entre los cuales la prensa hegemónica ocupa un lugar destacado, y por otro, los intereses de la ciudadanía, los intereses de las grandes mayorías. Sería largo enumerar el papel de la CIP en los gobiernos latinoamericanos desde los años 70 y 80, su silencio cómplice ante los crímenes y violaciones de derechos humanos. Ese silencio de la CIP, en contraste con sus airados manifiestos contra decisiones democráticas de los pueblos, revela claramente de quiénes estamos hablando. La CIP no necesita desenmascararse. Sus resoluciones las revelan de cuerpo entero. Esta patronal de grandes empresarios mediáticos ha sido y sigue siendo una pieza fundamental de la campaña de presión y desestabilización a gobiernos democráticos. Basta con mirar el papel de la CIP en el golpe al gobierno de Salvador Allende en Chile y como soporte del pinochetismo. ¿Qué dijo o hizo la CIP en ese tiempo? Pues en 1973, Salvador Allende, sometido a una agresiva campaña de desestabilización, señalaba a la prensa monopólica y decía, abro comillas, nos hemos visto obligados a señalar la falta de autoridad moral y el interés tergiversado de aquellos que se cobijan en la Sociedad Interamericana de Prensa. No nos inquieta la crítica, no solo la aceptamos, sino que la reclamamos. Cierro comillas. El vicepresidente de la CIP era entonces Agustín Edwards, propietario del Mercurio, el periódico que estuvo a la cabeza del golpismo. En su investigación, a golpe de titular CIA y periodismo en América Latina, Juan Gargurevich afirma que la campaña de desestabilización en el Chile de Allende incluía el deterioro de la imagen de gobierno tanto interna como externamente. Ese frente externo estaba conformado por los diarios miembros de la CIP. Las noticias eran redactadas por la CIA, difundidas por las grandes agencias de prensa y publicadas por sus medios afiliados. Estas acciones ponen en clara evidencia que esta organización, por tradición, es apolítica cuando le conviene y cuando no, es abiertamente una fuerza golpista ligada a la derecha más criminal y reaccionaria. Pero el caso de Chile no es el único, aunque sí el más emblemático. En 1954, sabemos por documentos desclasificados de la CIA que la CIP tuvo su parte en el derrocamiento de Jacobo Arbenz, presidente de Guatemala. Resulta inédito que una organización similar a un club de grandes empresarios de la prensa oligopólica con este historial no solo decida qué es libertad de expresión y periodismo, sino que lance admoniciones a los estados y a los representantes legítimos de los pueblos electos por el voto ciudadano, como lo ha hecho en este caso con el Ecuador, con una resolución en la que nos exige, como Estado y Poder Legislativo, irnos en contra de la voluntad del pueblo ecuatoriano expresada en las urnas en la consulta del año 2011 y derogar una ley de comunicación. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos, por una resolución corporativa, irnos contra la decisión que tomó nuestro propio pueblo en democracia,
respecto de cambios sustanciales en temas ligados a la comunicación y su regulación. Con sus acciones, la CIV se delata sola, ataca todo aquello que defiende los intereses del imperialismo y de las oligarquías vernáculas. La CIV está operando, fiel a su tradición, como una pieza de la restauración conservadora en la región, como siempre, en la defensa de los intereses de los grupos de poder, como siempre, en contra de la democratización de la comunicación. Es como si la Sociedad Interamericana de Prensa, que cayó ante los hechos violentos y las muertes del golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya en Honduras en junio del 2009, se mantuviera leal en su accionar frente a las conspiraciones abiertamente golpistas y siguiese con su papel de testigo callado y dócil ante las estrategias de golpes de Estado suaves que han sido denunciados por los gobiernos progresistas de América Latina y que no son otra cosa que estrategias dirigidas a erosionar la legitimidad y el poder de los gobiernos democráticos, dentro de lo cual los medios de comunicación cumplen un rol primordial. La CIV se autorrige en referente a la libertad de prensa, se atribuye a sí misma la facultad de definir en qué consiste esa libertad y se arroga el derecho de decidir quién la respeta y quién no. Por hacer esto, está usurpando un derecho colectivo de los pueblos y está ocultando en nombre de quienes actúa. Que nadie se engañe, la CIV no le preocupan las libertades, sino conservar las prerrogativas de sus miembros, los intereses empresariales y oligárquicos de la cual es su portavoz. La libertad de expresión, sí, compañeros y compañeras, es un derecho de todas y de todos. Es un derecho de la ciudadanía. Que los dueños de los monopolios mediáticos se erijan en portavoces de ese derecho es como si estuviéramos aceptando a los dueños de las cadenas alimenticias como las voces autorizadas para hablarnos, por ejemplo, del derecho a la alimentación. La CIV no representa a los periodistas, sino una parte de los patronos de esos periodistas, a los más grandes, a los que ostentan una posición dominante en el mercado, a la prensa monopólica. El mismo esquema de antaño, pero más sutilmente, continúa aplicándose en América Latina. En Argentina fue en contra del presidente Néstor Kirchner y actualmente en contra de la presidenta Cristina Fernández. En Bolivia ha sido en contra del presidente Evo Morales. En Venezuela, contra la revolución bolivariana y en el Ecuador, contra la revolución ciudadana. No vamos a recordar aquí la historia entera de la CIV, pero sí acerca de las complicidades que siempre hemos denunciado entre poderes mediáticos y poderes políticos y económicos financieros, entre los poderes fácticos y el estado de opinión. Pero sí vamos a acordar algunos de sus episodios. En el año 2006, la CIV advirtió que en Bolivia peligraba la libertad de prensa debido a la intención oficial de apoyar la formación de una red de medios comunitarios. Justamente cuando es ese tipo de medios los que son una herramienta para la democratización de la comunicación. Es conocido el papel de la CIV en Venezuela, cuando alabó el golpe y avaló el golpe de Estado del 2002 contra un gobierno legítimamente electo. En la Argentina, haciendo una completa distorsión de los hechos, la CIV denunció restricciones a la libertad de prensa, llegando al ridículo de convertir en ataque a la libertad de prensa un conflicto gremial que por unas horas había impedido que circulara un diario de posición dominante. En el Ecuador, ¿qué dijo la CIV sobre el intento de golpe de Estado fallido? ¿Qué dijo la CIV? Y aquí es un llamado al prohibido olvidar el 30S y el rol de la CIV. La lógica de costo-beneficio de la empresa privada aplicada a la comunicación y a la opinión pública no garantiza la democracia de la comunicación, sino todo lo contrario.
La comunicación es un derecho y debe estar regulada y garantizada a través del Estado como instancia inapelable de la representación popular y base organizativa de nuestras nacionalidades y pueblos en torno al bien común. La democracia debe primar sobre los intereses corporativos de cualquier índole. En el caso de la comunicación, significa que los derechos de la ciudadanía deben estar garantizados por sobre los intereses de lucro de los empresarios de la información o filiales locales de corporaciones mediáticas a nivel global. El fortalecimiento de los medios comunitarios y públicos supone el equilibrio justamente entre el monopolio de la información controlada por familias y sectores de poder vinculados históricamente, no solo a los medios de comunicación masiva como canales de televisión y radios, con el consiguiente monopolio de frecuencias, sino vinculados también a la banca que tanto daño hizo en nuestro país. En el mundo, y en particular en nuestra región, se libra una batalla por la verdadera libertad de expresión, por la verdadera libertad de prensa, que además está distorsionada, amenazada y en muchos casos secuestrada por el mercado, en un mundo donde el capital está por encima del ser humano. Si hacemos este repaso histórico en la gran patria americana, es porque con la insolencia de la CIV, con esta impertinencia de exigir la derogatoria de una ley de la democracia como la ley de comunicación, la CIV pone en manifiesto que la historia se repite. El sesgo político de sus informes, hoy como ayer, nos pretende colocar como enemigos de la libertad a los protagonistas de los procesos de transformación y de democratización. Como poder del Estado, como función legislativa, representantes de la democracia, nos merecemos respeto. Ninguna transnacional de la información nos dicta la agenda en este poder legislativo. Y no podemos permitir sentar un precedente tan negativo en el continente o posiblemente en el futuro. Cualquier transnacional o gremio empresarial internacional pedirá a un Estado que elimine a su antojo una norma legítima y soberana. Por lo tanto, estamos presenciando un ataque en forma de una campaña de comunicación en contra de uno de los logros de la Revolución Ciudadana, la democratización de los campos de la información y la comunicación, y el lógico fin de los privilegios de los detentadores de la palabra que habían mantenido hasta este momento en nuestro país. Pues no podemos ni vamos a claudicar porque nos asiste la verdad. Señores de la CIV, que les quede bien claro, nuestro país no se somete a forma alguna de neocolonialismo. No vamos a recibir órdenes de cómo gobernar al país, sino viene directamente de nuestro único mandante, el pueblo ecuatoriano. Señores de la CIV, que les quede bien claro que el país, nuestro Ecuador, es un país soberano.